Vamos a seguir, como he dicho, el orden que está establecido en el programa. Vamos a ser un tanto clásicas, digamos, en la exposición del grupo de trabajo y haremos, como dije, una primera, digamos, tanda de 3 intervenciones, el debate sobre estas 3 intervenciones, una pequeña pausa y una segunda tanda de las 3 intervenciones siguientes y el debate de las siguientes. ¿Sí? Pues vamos a dar comienzo con la intervención de Aurora Piñeiro, que lleva por título El Museo de los Monstruos, el Circo y la Cárcel de Mujeres en Nights at the Circus de Angela Davis. Gracias Mary y gracias a todos los presentes por estar aquí. Me voy a brincar los 2 párrafos introductorios y voy a entrar directamente en la novela. Se trata de Nights at the Circus, que se traduce al español como Las noches en el circo, una novela publicada en 1984 por la escritora inglesa Angela Carter. Nights at the Circus es la historia de Fevers, una trapecista alada que se ha hecho famosa como estrella de la farándula de Londres de finales del siglo XIX. Es conocida como la Venus Cockney y su eslogan ¿es ella verdad o ficción? La historia inicia cuando Walser, un reportero estadounidense incrédulo y pragmático, entrevista a Fevers y le pide que le cuente la historia de su vida y le dé una explicación sobre su increíble naturaleza de mujer pájaro, o lo que Fevers prefiere llamar, cito, su condición de Helena del Alambre. Así Walser, en parte seducido por la historia y la posibilidad de desenmascarar lo que en ese momento consideraba un gran fraude, y en parte subyugado por los rústicos encantos de la Venus alada, decide unirse al circo, encubierto bajo la identidad de payaso, y seguir a Fevers en su gira por Rusia hasta la misma Siberia. Al final, los personajes se reencuentran y se convierten en amantes para entrar juntos en el siglo XX, aunque eso no les tope al final de Nights. En Nights at the Circus, las reescrituras del cuento de hadas y de la literatura gótica se yuxtaponen, y los espacios que facilitan la recreación de, en particular, lo gótico, son un museo de monstruos, un circo y una cárcel, entre otros ámbitos que tienen en común el hecho de funcionar como escenarios que Carter aprovecha para abordar el tema de la mirada, de manera más específica, la mirada como herramienta en las relaciones de poder, y todo ello asociado a los conceptos del cuerpo disciplinado, que acaba de mencionar Mary al inicio de la sesión, del cuerpo disciplinado, la norma y el panóptico, que fueron desarrollados por Foucault y que la autora utiliza como principios que organizan la interacción entre los personajes que habitan los mundos ya mencionados, además de las representaciones de cuerpos femeninos. El filósofo francés Michel Foucault, asociado a más de una escuela de pensamiento, es finalmente reconocido como uno de los pilares de la filosofía posmoderna, aunque esto sigue causando debate, por los libros publicados en sus últimos años de vida y las teorías sobre el saber, el poder y el sujeto que en estos desarrolla. Entre las obras de la última etapa se encuentra Vigilar y Castigar, del 75, texto en el que realiza un estudio sobre lo punitivo y las formas del encierro en las sociedades occidentales y cómo éstas retratan una concepción del individuo y modelos de ejercicio del poder en distintas épocas. El filósofo dice que el objetivo de su libro es, cito, una historia correlativa del alma moderna y de un nuevo poder de juzgar, una genealogía del actual complejo científico-judicial en el que el poder de castigar toma su apoyo, recibe sus justificaciones y sus reglas, extiende sus efectos y disimula su exorbitante singularidad. Fin de cita. En otras palabras, estudiar la metamorfosis de los métodos punitivos a partir de, vuelvo a abrir cita, una tecnología política del cuerpo donde pudiera leerse una historia común de las relaciones de poder y de las relaciones de objeto. Cierro. Su estudio se centra de manera específica en los siglos XVIII, XIX y XX con la intención de retratar cómo la modernidad y en particular el siglo XIX fue la creadora de la idea de que el encierro, todas las variantes de la encarnación de la celda, sería el sustituto del patíbulo o el maltrato físico, es decir,
una nueva ortopedia social que conllevaba la idea de rehabilitación del individuo para que éste pudiera volver a la norma, a una idea de normalidad que desemboca en la noción de Foucault de los cuerpos dóciles, o sea, los cuerpos disciplinados. La disciplina funciona a partir de un principio distinto del de la esclavitud, la domesticidad, el vasallaje o el ascetismo. La disciplina aparece como estrategia reguladora cuando, cito, nace un arte del cuerpo humano que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer más pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el mismo mecanismo, lo hace más obediente cuanto más útil y al revés. Fin de cita. Para que la disciplina pueda ser establecida es necesario hacer uso de instrumentos que, en un primer momento, son muy simples. Uno de ellos es la vigilancia, y dicha vigilancia significa la utilización de la mirada. Cito, el ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona por el juego de la mirada, un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder y donde, de rechazo, los medios de coerción hacen claramente visibles aquellos sobre quienes se aplican. Fin de cita. Así, a lo largo de la historia, las sociedades han construido distintos tipos de observatorios y el campamento militar fue, según Foucault, uno de los modelos más trascendentes. El diseño de un campamento militar tiene que estar caracterizado por la eficiencia y la discreción. La disposición de sus entradas, filas e hileras debe garantizar que las miradas permitan el controlarse unos a otros, en especial porque se trata de mantener la disciplina entre hombres armados. Fue tal el éxito de los planos de campamentos militares que estos se convirtieron en modelos para el trazo de las ciudades. Así podemos detectar su influencia en la construcción de ciudades obreras, hospitales, asilos, prisiones e instituciones educativas, todas caracterizadas por un principio fundamental, cito, el encaje espacial de las vigilancias jerarquizadas. ¿Les suena familiar? Para los arquitectos de la era moderna, o sea, de entonces, este nuevo tipo de construcción significó un reto. No se trataba de edificios para ser vistos, como el Fausto de los palacios, o para vigilar el espacio exterior, como la geometría de las fortalezas, sino para permitir un control interior articulado y detallado, para hacer visibles a quienes se encuentran dentro. Una arquitectura, y aquí cito a Foucault, que habría de ser un operador para la transformación de los individuos, obrar sobre aquellos a quienes abriga, permitir la presa sobre su conducta, conducir hasta ellos los efectos del poder, ofrecerlos a un conocimiento, modificarlos. Fin de cita. El deseo de incrementar la eficiencia en el diseño de este tipo de espacios permiten el ejercicio de la vigilancia mirada como mecanismo regulatorio que condujo al trazo de edificios que hicieran posible que una sola mirada lo viera todo de manera permanente. Así, las arquitecturas circulares adquirieron un gran auge en el siglo XVIII y entre ellas, por supuesto, la encarnación de este ideal es el panóptico de Bentham, cuya composición es la siguiente, cito. En la periferia, una construcción en forma de anillo. En el centro, una torre, esta con anchas ventanas que se abren en la cara interior del anillo. La construcción periférica está dividida en celdas. Cada una de ellas atraviesa toda la anchura de la construcción. Tienen dos ventanas, una que da al interior, correspondiente a las ventanas de la torre, desde donde se lleva a cabo la vigilancia, y la otra que da al exterior. Permite que la luz atraviese la celda de una parte a otra. Basta entonces situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un loco, enfermo, condenado, obrero, escolar, etc. Y por el efecto de la contraluz se puede percibir desde la torre las pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la periferia. Tantos pequeños teatros como celdas en los que cada actor está solo, perfectamente individualizado y constantemente visible. Cabe notar que este escenario es también un laboratorio ideal en el que se puede estudiar la conducta humana de manera ininterrumpida.
Una de las claves del funcionamiento del panóptico es que los cautivos no pueden ver al vigilante de la torre central, pero saben que éste podría estarlos viendo en todo momento. Así, aunque un vigilante en realidad no pueda observar a todos los reclusos todo el tiempo, los reclusos no saben en qué momento exacto sí los está observando. De esta manera, la posibilidad de estar siendo vistos se convierte en el mecanismo autorregulatorio de la conducta. Este es el mayor efecto del panóptico, cito, inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder, hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es descontinua en su acción. El juego de la mirada, como lo llama Foucault, es uno de los temas centrales de Nights at the Circus, y aquí vuelvo a mi novelista. Aunque no todos los mecanismos de poder que se exploran en la novela coinciden solo con la idea del panóptico, todos ellos tienen que ver con los efectos que el observador produce en el observado y viceversa. Carter representa diversas caras del juego de la mirada según las distintas etapas de la vida de Fevers o episodios de sus andanzas casi picarescas, como una reescritura de la picaresca. Primero, como objeto de las miradas del burdel de Ma Nelson, después en el Museo de los Monstruos, más tarde en el circo, después en la cárcel de mujeres. Este último espacio, el de la prisión femenina, es el que, de manera más obvia, coincide con el panóptico de Foucault, pero las ideas del filósofo sobre la mirada tocan todos los escenarios descritos en la novela. Por razones de extensión me concentraré sobre todo en el de la cárcel de mujeres, aunque aquí voy a mencionar nada más de pasadita que ella crece en este burdel de Ma Nelson, en donde desde niña la pintan de dorado para que esté arriba de la chimenea como un cupido, como una estatua, como un tableau vivant para ser observado. Y claro, esta objetivización muy obvia del cuerpo empieza a tener un reversal, una vía doble, una vía de regreso, porque ella dice en algún momento del texto, bueno, ella, el personaje, dice, ahí aprendí que la mirada te puede reducir a ser objeto, pero también aprendí a ver las miradas y a devolverles otro tipo de mirada. Y este aprendizaje se va haciendo más intenso a lo largo de la novela. Cuando ya llegamos al Museo de los Monstruos, que ahí sí me quiero detener, es otro momento en la carrera de Fevers como maestra de la exhibición, digamos, solo que en este caso el episodio es una exploración del ámbito de lo sórdido, lo grotesco y la lógica de la explotación esclavista. Después de la vida en el burdel de Ma Nelson, la escasez económica muy a la Dickens empuja a Fevers a probar suerte como objeto de exhibición en el Museo de los Monstruos, regenteado por Madame Shrek, una especie de espectro animado que coincide con la representación alegórica de la muerte y es la versión más contundente del tirano totalitario de toda la literatura de Angela Carter. La descripción del espacio se inscribe en la más pura tradición gótica. El museo se encuentra en una mansión decadente, aislada del resto de la urbe, donde solo viven los deformes. Un escaparate subterráneo de lo anormal. El Museo de los Monstruos constituye un microcosmos en el que impera lo que Bakhtin había designado como la lógica carnavalesca de las inversiones y la estética de lo grotesco. Al contrario del resto de los humanos que viven en la superficie, las trabajadoras de este burdel están confinadas a una cripta subterránea donde posan para los visitantes en fríos nichos de piedra que Madame Shrek llama altares profanos. Aunque todo museo es un espacio creado para el ejercicio de la mirada, este se convierte en un templo oscuro en el que, bajo la lógica de la inversión, lo exhibido no son obras maestras que encarnan un ideal de belleza, sino cuerpos que no cumplen con los requisitos de normalidad que su sociedad ha establecido. Además, volviendo a la terminología de Foucault, estos cuerpos se resisten a ser disciplinados, aunque Madame Shrek intente convertirlos en productos útiles. Y claro, va a ser Fevers quien va a encabezar la rebelión, ¿no? Quien va a instar a todas las demás mujeres del museo a subordinarse. Bueno, todo el episodio
bueno, sí me echo este párrafo. Porque aquí aparecen los personajes y una de las cosas que llama la atención es que mientras que en la novela gótica tradicional los personajes secundarios no se les suele dedicar mucho tiempo o una caracterización muy detallada, aquí sí. Y eso le va dando una calidad de sujeto a estas representaciones de cuerpos femeninos que no hay en el discurso gótico de siglos anteriores, ¿no? Por ejemplo, están en el museo Fanny Four Eyes, cuyo segundo par de ojos está ubicado en sus pechos, Wheelchair Wonder, que no mide más de 3 pies de altura, Albertina, que es hermafrodita, Cobwebs, cuyos ojos están cubiertos por telarañas, y Sleeping Beauty, cuyo rasgo distintivo es la capacidad para yacer invadida por un sueño casi interminable. Todos estos personajes están caracterizados por una mezcla de lo cómico con lo mórbido, es decir, lo grotesco, que produce un efecto de incomodidad en el observador lector. Pero el hecho de que Feber se detenga a contarnos la historia de cada una de ellas hace que dejen de ser meros objetos de observación, dejan de ser la otredad desconocida para adquirir una tridimensionalidad que no se le suele conceder a los personajes secundarios de la narrativa gótica. En este nivel ya hay un distanciamiento con las convenciones del género. Y también Fevers deja de ser la típica damisela en apuros para convertirse en agente activo de su liberación y de la de sus compañeras, poniéndole fin a la figura de Madame Shrek y a la de todos los villanos persecutorios de género, ¿no? A nombre de todas las heroínas anteriores. Fevers se une a la colección del museo como Ángel de la Muerte, ese es el papel que le toca, que permanece en la cabecera del lecho tumba de la Bella Durmiente del museo, una joven quien al empezar a menstruar cayó en un sueño profundo del que cada vez despierta con menos frecuencia y por lapsos de tiempo más cortos. Solo lo necesario para comer unos bocados y regresar al estado de letargo. Su función en el museo es la de fetiche. Es un objeto para ser observado, igual que Fevers, quien, como ángel de la muerte, cuida de que ningún cliente intente tocar a la princesa en su lecho. Son las únicas piezas del museo que no pueden ser tocadas o usadas, aunque Fevers en su papel de ángel guardián tiene un rol más activo que el de la durmiente, obviamente. Hasta ahí podríamos decir que de todas las mujeres del episodio, esta es la más reducida, la durmiente, a objeto pasivo observado. Sin embargo, aquí empieza la deconstrucción del personaje. La durmiente lleva a cabo una actividad muy intensa, la de soñar. El movimiento de los globos oculares debajo de los párpados, a veces lento, a veces vertiginoso, revela que sí está viviendo una vida, solo que esa vida ocurre en otro espacio al que no tenemos acceso. Por medio de Fevers y los otros personajes femeninos, Carter le da la vuelta al lugar común sobre la durmiente. La princesa elige vivir en el mundo de lo onírico, hace de ello una forma de conocimiento e incluso de predicción. Un día Wonder descubre, horrorizada, que la durmiente derrama lágrimas y Fevers interpreta que sueña con el siglo XX y es por eso que llora tanto. La resignificación ocurre aquí en el terreno de un pastiche que alimenta la tensión entre varios opuestos. La lucha entre el estereotipo de la imagen de lo femenino yaciente o siniestro, en pie de guerra, con la determinación del personaje de habitar un mundo al que los otros personajes, incluido el lector, no tienen acceso. No es el observador quien la reduce a la otredad, sino ella quien nos expulsa a una periferia, nos niega el acceso a un mundo que nos concierne como habitantes del siglo XX y sin embargo no tenemos manera de conocer. Bueno, aquí me salto una parte y me voy al mundo del circo. Tras los episodios del museo y la aventura de Fevers como un Rosacruz que no voy a contar, la mujer alada recibe una oferta para unirse al circo como trapecista. El circo es mencionado por Foucault como un ejemplo de las arquitecturas circulares, pero que funciona con una lógica inversa a la del panóptico. Mientras el panóptico está diseñado para que un sujeto vigile a muchos objetos, el circo es el espacio en el que muchos sujetos observan a un solo objeto que se encuentra en un escenario circular.
En este sentido, Foucault argumenta que la antigüedad era una civilización del espectáculo, por lo tanto sus arquitecturas circulares respondían a esta última dinámica de observación. De ahí el diseño circular de sus templos, teatros y circos. La era moderna, según el filósofo, se plantea el problema inverso: procurar a un pequeño número de sujetos o incluso a uno solo la visión instantánea de una gran multitud. Lo anterior se debe a que se trata de una sociedad donde los elementos principales ya no son la comunidad y la vida pública, sino los individuos y el Estado, con este último decidido a vigilar a una gran multitud. La sociedad moderna no es la del espectáculo, sino la de la vigilancia. En este sentido, el circo es un espacio transgresor, entre otras razones, porque su utilización en la narrativa posmoderna implica negar la mecánica del panóptico y restituirla del espectáculo, aunque dicho espectáculo, en el contexto de la sociedad de consumo, tiene connotaciones distintas a las de la antigüedad. Se trata en parte de lo que Baudrillard llamaba simulacro, y en el circo opera la lógica de inversiones del carnaval, aunque con una naturaleza ligeramente distinta. En términos temporales está limitado por el tiempo que dura el performance o la representación, y en términos espaciales está acotado, en teoría, por las fronteras del escenario y la carpa, aunque su naturaleza itinerante le permite llevar el carnaval a más de un lugar. Umberto Eco dice que el carnaval requiere que se parodien las reglas y los rituales, pero en el caso de la narrativa y el cine posmodernos, cito, el motivo del mundo al revés, a pesar de estar representado por el escenario, lo desborda. El único ejemplo que mencionaré aquí es el de la propia Fevers, quien actúa no solo en el escenario, sino tras bambalinas, lo mismo que fuera del circo, y en todas sus interpretaciones del papel de Fevers, o sea, del papel de la trapecista alada y del juego de la mirada que la define. Y ahora voy a esto de la define. En la dinámica de la mirada en la realidad circense de Nights at the Circus se activa un mecanismo doble. Por un lado, Fevers es observada y en ese sentido el espectador utiliza la mirada como instrumento de poder, hace del observado un objeto, y en el caso del performer en el escenario es un objeto de consumo. Por otro lado, Fevers también observa en el ojo del espectador una imagen a partir de la cual construye una identidad. Las pupilas de los espectadores son las aguas en las que se mira el narciso posmoderno, enamorado de su propia imagen. Fevers no solamente se desempeña como performer, sino que se define a partir del espectáculo, de la representación de sí misma desde y a partir de lo escénico, y esto es problemático, claro. La identidad no está ligada a una noción esencialista, sino que se entiende como, cito, una construcción cuyo vehículo principal es el deseo y que está íntimamente relacionada con la percepción que se tiene de ella desde fuera, desde otro que percibe al individuo a partir de su performance. Fevers desempeña un papel activo en el hecho de fomentar que el otro haga una lectura de su imagen, la que ella ha creado, como objeto del deseo, pero al mismo tiempo necesita de esa mirada para ser, y lo declara varias veces en la novela. La conciencia de ser observada, de actuar a partir de la imagen que los otros le devuelven, anima esta identidad posmoderna que no puede deslindarse de su apariencia. Cito, los personajes adoptan máscaras que no ocultan su verdadera identidad, ya que en la mayoría de los casos no existe una identidad real, sino que la definen. La imagen o la máscara son el equivalente de la identidad, como en la noción de simulacro de Baudrillard, cuando es llevada hasta sus últimas consecuencias. La identidad como performance se convierte en una identidad elegida, cambiante, inestable y también en simulacro. La máscara, si se levanta, es para revelar otra, una sucesión de máscaras, una abolición de la noción moderna de identidad. La repetición de la interjección O, escrita con 7 O's y una H, siempre en la novela, emitida por distintos tipos de espectadores. Cada vez que Fevers extiende las alas se oye O con 7 O's en la novela, ¿no?
por varios tipos de espectadores, es el recurso sonoro que funciona como campanada que anuncia el cumplimiento de la dinámica de la mirada. Y al instante, la única forma de identidad posible se restablece. El circo y el desbordamiento del performance más allá del escenario se convierten en transgresiones que permiten escapar de la lógica regulatoria del panóptico. El observado evita que la mirada sea el vehículo de la vigilancia o que desemboque en el castigo como medida regulatoria. La utilización del performance en la narrativa postmoderna puede desmantelar el poder del gran ojo y ubicarse o su ubicación como centro dictaminador. La última exploración es la de la cárcel de mujeres. En esta sección Carter, que la ubica en la tercera parte de la novela, ocurre justo después del descarrilamiento del tren en la tundra siberiana, con todo lo que el espacio de la tundra significa como tabula rasa, como hoja en blanco, ¿no? Cuando los banditti han secuestrado a los sobrevivientes, Fevers entre ellos. Sin previo aviso, el capítulo inicia con la historia de la creación a finales del 19 de una cárcel de mujeres, y uno dice, ¿cómo llegamos a esto? Pues eso se entiende muchas páginas después. Por iniciativa de una tal condesa P. quien había envenenado a su marido y no había sido descubierta. La condesa vive obsesionada con la idea de rehabilitar a otras mujeres homicidas y así funda una cárcel en la lejanía de la Blanca Siberia. La cárcel es un perfecto panóptico de Bentham, que ya describí, calcado sobre el de Foucault. Es una penitenciaría en el sentido estricto de la palabra, una institución diseñada para promover la penitencia. Las particularidades de este panóptico son que las mujeres ignoran que la condesa también asesinó a su marido y que es una forma retorcida de la culpa la que la mueve en su empresa rehabilitadora. Tampoco saben que el escaso personal de la cárcel, y eso nos recuerda a los campos de concentración, estas lógicas dominatorias, ¿no? Las guardias son igualmente homicidas de esposos, trasladadas desde otras prisiones. En la torre central de vigilancia se sienta la condesa, con C mayúscula, a observar a las cautivas, con C minúscula, que no hacen otra cosa que saber que están siendo observadas. La cárcel es un espacio inspirado en las mazmorras y celdas de tortura de las novelas góticas del 18 y 19, es un espacio aislado que funciona como prisión física y psicológica, pero en las novelas clásicas se trataba de espacios oscuros, subterráneos, donde se torturaba y mataba, y en el caso del panóptico se trata de un lugar iluminado, de hecho muy iluminado, donde supuestamente se rehabilita. Pero el episodio de la cárcel de mujeres pone en duda la noción de progreso u ortopedia social que la existencia de la cárcel moderna pareciera implicar. El hecho de que el diseño del panóptico le haya brindado asepsia y eficiencia al sistema penitenciario no quiere decir que éste se haya vuelto más justo. También era eficiente el funcionamiento de los campos de concentración, por ejemplo. La cárcel de Nights at the Circus es otro microcosmos habitado por mujeres con historias muy variadas, aunque todas ellas con experiencias de abuso que las orillaron al asesinato. La vida de cada uno de los personajes exhibe la incapacidad del sistema judicial para impartir justicia, en especial cuando se trata de mujeres que han puesto fin a la vida de varones. El panóptico funciona por su capacidad para inducir en el vigilado esta idea de constante visibilidad, y quien detenta el poder impone una noción de norma o normalidad a los cautivos, quienes serán considerados rehabilitados en la medida en que se apeguen a dicha preconcepción de norma. Cabe mencionar que en la novela no hay una sola prisionera que se arrepienta de su crimen, y lo que queda expuesto es la brutalidad del poder de la mirada cuando se le utiliza como instrumento regulador de la conducta.
Los efectos nocivos de la negación de una dimensión de lo privado, y eso lo vimos en la conferencia de hoy de Mary, cuán perturbador puede ser esta abolición de una dimensión de lo privado en la existencia humana, y lo endeble o ridículo que resulta el mecanismo de control cuando las cautivas se dan cuenta de que están sometidas por una sola persona. Así, Olga Alexandrovna, claro, así se tenía que llamar, ¿no?, inicia el complot en contra de la condesa. Se organizan, etcétera. Cuando las celdas se abrieron para que las reclusas salieran a ejercitarse, cito, las guardianas se despojaron de sus capuchas, las prisioneras salieron y todas se volvieron hacia la condesa con una gran mirada de acusación. Es con el poder de la mirada que las mujeres dislocan el funcionamiento del panóptico, le devuelven a la condesa, de manera simultánea, toda la capacidad coercitiva que el poder de la mirada puede tener cuando se utiliza como herramienta de sometimiento. Por supuesto, la condesa no lo soporta, y cito las líneas que vienen justo cuando se da cuenta de que ella es el objeto de todas las miradas. Ella sacó la pistola que guardaba en el bolsillo e hizo fuego. Los disparos sonaron uno tras otro, pero no retumbaron al golpear los ladrillos y las rejas de esa cámara sin ecos. Hubo un disparo que alcanzó un blanco de importancia. Detuvo el reloj. Mató la hora en que en él había, rompió la cara, y nótese también la corporeización del reloj, ¿no?, y acalló el tic-tac para siempre, de modo que en adelante, cuando lo mirase, la condesa, solo le recordaría la hora de la liberación de sus prisioneras. Aunque ese disparo fue un accidente, estaba demasiado sorprendida como para apuntar bien, no hirió a nadie y la desarmaron fácilmente mientras protestaba escandalizada y colérica. Fin de cita. En una novela en la que predomina el efecto de las inversiones carnavalescas y paródicas, resulta muy significativo que la estrategia de la insurrección sea invertir la dinámica de la mirada, y la descripción del colapso de la vigilante se torna casi cómica. El efecto burlesco deja al descubierto la impotencia y la vulnerabilidad del opresor una vez que la solidaridad entre las oprimidas se manifiesta. Ante la conciencia y la unión, la figura totalitaria se derrumba. En esta obra, todas las formas de confinamiento son superadas y los personajes femeninos se convierten en sujetos activos que eligen cómo narrar sus vidas. No en vano, Angela Carter concibió esta novela como una black comedy o comedia negra. Todos los episodios tienen finales felices, pero no complacientes en el sentido de reforzar la ideología dominante. Lo celebratorio en Nights at the Circus proviene de la conciencia de haber exhibido y desmantelado los mecanismos de opresión que subyacen a los discursos que se erigen como discursos de verdad, justicia pública, normalidad, etc. Las reivindicaciones se vinculan con los encantos de lo incierto o lo impredecible. Nada existe mientras Fevers, u otro de los personajes femeninos, no se decida a narrarlo. La nueva mujer no tiene un destino resuelto, pero sí la conciencia de que nadie más que ella será la escritora de su narrativa. En Nights at the Circus, dado que los personajes pertenecen al mundo de lo circense, son introducidos como grotescos, freaks, marginales. La propia Fevers, con todo lo seductora o simpática que pueda resultarle al lector, es por su tamaño inmenso, modales, lenguaje y apetito feroz, todo lo opuesto a una delicada damisela. El tono general de la obra, la ligereza de espíritu de la protagonista y su acento cockney facilitan la presencia de una risa liberadora. La gran carcajada de Fevers, al final de la novela, se convierte en las campanadas que anuncian la llegada del siglo XX y la posibilidad de que los personajes femeninos, con cuerpo, con mirada, con voz, se constituyan en sujetos autónomos que se reescriben una y otra vez. Gracias. Con la intervención de Michalou Bernal, que lleva por título La exigencia social del culto a la imagen en No pierda a su pareja por culpa de la grasa, de Carlos Velázquez. Bueno, gracias. Empiezo con un epígrafe, me voy a ir un poquito rápido
ya saben, pero si no se entiende me dicen para regresar. El epígrafe dice: el placer es decible, el goce no lo es. Roland Barthes, El placer del texto. Lo dividía en unos apartaditos para tratar de hacer más o menos la lectura. El argumento. 1. Empiezo este análisis con tal cita porque, como veremos más adelante, la pareja principal del cuento Estudiar vive instalada en un goce tal que, como dicta el epígrafe, es inefable. Goce que los mantiene como adormecidos, goce que, en el sentido bartiano, atormenta y lastima, aunque no se puede salir de él. Pero vayamos por partes. El objetivo final de estas líneas es llevar a cabo un recorrido que resuelva, o al menos ponga de manifiesto, ciertas inquietudes sobre las exigencias sociales existentes acerca de la apariencia de quienes integran una sociedad. Esto en relación al relato titulado No pierda su pareja por culpa de la grasa, del joven escritor coahuilense Carlos Velázquez, contenido en su libro La marrana negra de la literatura rosa, que es editado por Sexto Piso en el 2010. A continuación detallo la forma en que se desarrollará la estructura del presente escrito. En principio daré una sinopsis del cuento para que el escucha o lector-lectora siga la línea del recorrido propuesto. Después, ya entrando de lleno al tema, relaciono uno de los aspectos centrales a tratar, la cirugía cosmética, con el culto a la imagen que muchas veces es impuesto por la cultura a la que se pertenece, en este caso la que se da en el contexto del relato, pero con la que perfectamente nos podemos identificar como cultura mexicana, aún con sus múltiples variantes. En la historia analizada, esto se distingue de forma evidente, pues cada uno de los personajes juega un papel fundamental. Mientras a uno se le exige que tenga una figura perfecta, otra porque es la mujer, busca fomentar ese culto, es quien exige la perfección en el otro, como veremos a continuación. Cabe señalar que la violencia es un elemento muy importante que está presente en la narración, por lo que es otro de los rasgos a analizar, sobre todo en la variante verbal y en relación al tema central, la cirugía estética. Todo lo anterior está aderezado con un ácido humor negro que en ocasiones llega a desconcertar a los lectores, como también veremos. Cierro con este recorrido con algunas reflexiones después del camino trazado. No pierda su pareja por culpa de la grasa cuenta la historia de Tino y Carol, quienes más que protagonistas bien pueden definirse como antagonistas. Se trata de una pareja de tantas, disfuncional en muchos sentidos, tales como el sexual, el afectivo, el comunicativo, entre otros. Su discordia principal se debe a las exigencias de ella para que Tino se realice una liposucción, pues lo insulta de forma continua y agresiva. Cito: ni creas que vamos a coger, Tino, estás gordo otra vez, tienes más celulitis que mi mamá, y esas estrías asquerosas. Ella lo induce a inhalar cocaína y ambos se vuelven adictos. Con el objetivo de conseguir dinero para drogarse, roban a la madre del personaje masculino, que es ciega. Carol insiste una y otra vez para convencer a Tino, con el argumento de que parte del dinero será para que por fin se suba a la plancha y deje de ser gordo. Así, argumenta Carol, ella sentirá más deseo hacia él. Él se resiste, pero termina cediendo. Siempre acaba por aceptar las exigencias de su neurótica esposa. Durante el asalto todo sale mal y Carol, sin previo aviso, apuñala a la madre de Tino, quien no puede creer lo que su esposa hizo. Ambos huyen con algo de dinero y se refugian en un cuarto de hotel. Ella se droga y emborracha a pesar de que tiene algunos meses de embarazo. Él continúa en shock y no puede beber ni inhalar cocaína, mucho menos comer. Al día siguiente Tino huye, no sin antes delatarla. Carol tiene un fin horroroso en la cárcel, ya que su hijo nace con malformaciones evidentes, además de que todos sus sueños de grandeza se vienen abajo. Es una mujer de baja escala social que se casa con este muchacho justamente por el dinero, ¿no? Mientras que Tino se realiza la largamente anhelada liposucción. El apartado 2 se llama Cirugía estética, la ilusión de llenar un vacío. ¿Qué lleva al personaje principal a pensar en modificar su cuerpo? En principio parece que es su joven y ambiciosa esposa quien lo conduce a ello, pero a lo largo del relato se llega a la conclusión de que él mismo ha asumido ya el discurso de Carol. Cuando era niño, la madre de Tino le pedía que se reflejara en su mirada, ciega, y él opina desde su presente, ya tiene 25 años, y yo le mentía, no le confesaba que era una berenjena, un tapir malnutrido, como decía Carol, y subrayo, como decía Carol, porque ha asimilado esa voz.
Tino busca deslindarse del tema de la liposucción, pero Carol insiste, al grado de que sus palabras son un leitmotiv que se observa a lo largo de la narración. Hago algunas citas. Hazte la lipo, Tino, insistía. Debes hacerte la lipo, Tino, me ordenaba. Necesitamos hacer algo, Tino, cada día estás engordando más. Al final queda convencido, gracias a su inseguridad, sus miedos y a la gran insistencia de Carol, de que no hay otra solución para por fin sentirse bien. La plancha lo espera. El cuerpo, visto desde esta mirada, se presenta como el vehículo por excelencia de la individualidad moderna, afirma Le Breton, y también se busca de él que luzca delgado para cumplir el ideal que se exige de él. Elsa Muñiz opina en relación a esto que, cito, podemos afirmar que la presencia de la cirugía cosmética en nuestros días obedece tanto a la obsesión de hombres y mujeres por alcanzar los estándares de belleza y perfección, como a la necesidad de mantenerse dentro de los marcos de normalidad impuestos desde los diversos discursos hegemónicos. Pero algo logra por fin saciar dichas expectativas de los personajes. La cocaína apenas los tranquiliza, la comida es otro elemento para evadirse, para buscar llenar ese vacío continuo e interminable. Cito, si no me metía cocaína me entraba un hambre histérica, confiesa el personaje masculino cuando ya se ha dado cuenta de que la promesa de Carol, de que con esta sustancia iba a adelgazar, no se cumplirá. La crítica ha puesto de manifiesto que Carlos Velázquez es uno de los precursores de la literatura que alerta sobre el yo proteico, como bien se observa en este texto. En el artículo Ego y videojuego, el yo protésico en los relatos de Carlos Velázquez, Vicente Luis Mora afirma que, cito, Velázquez utiliza una imagen especial para materializar el proceso del déficit al tachado, de la carencia a la completud o completitud, la imagen protésica. Se define la prótesis como un procedimiento mediante el cual se repara artificialmente la falta de un órgano o parte de él. La clave del proceso es la palabra artificial, por supuesto, y la parte de la definición académica que nos interesa es la de la falta, término que apreciamos ahora en su aspecto psicoanalítico. Los personajes de Velázquez requieren de una intervención, en muchos casos quirúrgica, para completar su identidad y reparar así la falta original, aquello que le resulta necesario para que su identidad coincida con la proyección fantasiosa de su deseo. El propio autor declara en relación a este tema, mi libro, refiriéndose a la marrana donde tenemos este cuento, mi libro es un viso de lo que va a venir, el ser proteico, entendido en el sentido de la prótesis, es decir, de personas que no están conformes con su cuerpo y desean cambiarlo con cirugía. Tanto Carol como Tino tienen una declarada obsesión por el cuerpo, buscan a través de él definir su identidad y desde su fantasía ver la vida desde el yo deseado, el ideal. Hay una insistencia marcada en la necesidad de modificar el cuerpo, al menos en la pareja principal. Al inicio del relato, el narrador declara lo siguiente, nada que funcione, la única solución es que te hagas la lipo. Es la voz de Carol. Desde que nos casamos, Carol me molesta con mi figura. ¿No se te ha ocurrido que delgado me gustaría más? Siempre que quería coger, me llevaba la báscula. Era su pretexto favorito para no acostarse conmigo. No necesitaba inventarse dolores de cabeza. Que yo tuviera las tetas más grandes que ella le daba asco. Él busca ser deseado. Ella lo sabe y utiliza esa información para manipularlo. Así, acepta por fin la operación. Acepta modificar su cuerpo para satisfacer a su vez el deseo de su pareja. Anhela la aceptación de Carol para tener una vida cotidiana, sin grandes glorias pero también sin violencia, pues será por fin delgado. Entonces se sentirá como si el mundo fuera suyo. Tal vez esto tenga alguna relación con la idea que expone Elsa Muñiz, quien opina que la cirugía cosmética, en su calidad de dispositivo corporal, explota las inseguridades de mujeres y hombres y se ofrece como solución para elevar la autoestima. De esta forma, el personaje masculino ve por fin alcanzado su éxito. Cito, a los 3 meses del atraco subí a la plancha. La lipoescultura fue un éxito. Me había deshecho de 38 kilos de sobrepeso en unas horas de cirugía. Necesité de unos cuantos días de hospitalización para recuperarme. Me sentía una estrella de rock. Como se marcó con anterioridad, Carol se dirige a Tino con un lenguaje ofensivo en extremo, pero dicho lenguaje es asumido por él mismo, que en principio no se acepta como es. Ella continúa con los insultos que van aumentando en agresividad a lo largo del cuento, y al parecer cumplen la función de orillar al personaje masculino a que tome la determinación final. La violencia que expresa el antagonista representa también la violencia que significa la imposición de los modelos estereotipados y de delgadez, de los modelos estereotipados de delgadez y perfección.
Es un colectivo social que habla a través de la voz de Carol. Pero ojo, no se trata de deslindar la responsabilidad de Tino en la decisión final de operarse con objetivos estéticos. Solo es de llamar la atención que se da un proceso en el que él, finalmente, cede ante tanta insistencia de su pareja. En este sentido, cabría preguntarse, ¿qué sucede con los géneros en este texto? Se plantea una problemática que no es la más común, pero que sin duda existe. Una mujer que violenta de forma constante a su pareja, un hombre con cierto carácter pasivo que a su vez responde con otras estrategias a la violencia cotidiana que vive, como ignorar a Carol e incluso compadecerla. Nunca se lo dice, todo sucede en su mente. Y cito a Izquierdo cuando habla de la diferencia entre los géneros, ¿no? que ejercemos la violencia de forma distinta, y dice literalmente, las mujeres herimos con la palabra. El tercer apartado se llama ¿cumple una función el humor? En sentido de pregunta. Otro de los elementos a resaltar en este texto es el humor. Se trata de un humor ácido, congruente con la violencia que impera en los espacios del relato. Elmer Mendoza opina en relación a esto que, cito, un factor importante en este libro es el humor. El humor es defensa y es ataque. Es también el rostro más puro de un pueblo que no se atreve a verse en un espejo con el que no funcionan las máscaras. Velázquez señala, apuñala, apostrofa, deglute, vomita y divierte. Eso sí es muy divertido. Aunque el humor es muy ácido y los 5 puntos son muy recomendables. Marca el escritor citado un aspecto clave de la obra del narrador coahuilense, en especial del cuento en cuestión, la denuncia de una sociedad que lleva a cabo este tipo de exigencias para que sus integrantes luzcan bien, a costa de numerosas consecuencias en las que no pocas veces está involucrada su propia salud y su solvencia económica. En determinado momento el personaje masculino reflexiona sobre los argumentos expuestos por su esposa a favor de la liposucción. Cito, a veces pienso que Carol tenía razón, la siguiente gordita de chicharrón podría llevarme a la tumba, morir por sobredosis de carne adobada, o convertirme en un vegetal, tanta manteca me transformaría en una berenjena. Como se puede ver, se trata de un humor oscuro que juega con la idea de la muerte. Otro momento donde se observa este rasgo humorístico es cuando, a pesar de saber que Carol está embarazada, Tino no aguanta la tentación y compra cocaína, pero ésta se da cuenta y le exige que la comparta con ella. Pelean, pero al final él cede, y al hablar del posible daño que pudiera padecer el próximo bebé, que todavía no lo es, el protagonista afirma que le preocupa que nazca con malformaciones congénitas, pero en el fondo confiesa lo que más teme. Cito, pero mi principal preocupación era que naciera gordo. Podía adivinar su futuro. Carol lo mantendría encadenado al grupo de dragones anónimos o lo tendría en un club de cuidaquilos, a la espera de que tuviera la edad suficiente para que le realizaran una lipoescultura. Y cuesta trabajo creer la forma en que se privilegia, desde la mirada del antagonista, la delgadez del bebé sobre su salud genética. El último episodio que se abordará con este tópico del humor es el que versa sobre los sueños de Carol. Cito, odiaba los tacos, las garnachas, el menudo y el pozole, las tostadas y las gorditas. Cuando la conocí me contó que sufría de grasientas pesadillas, malos sueños donde era perseguida por tamales voladores, tamales de pata de puerco que hablaban, tacos con rabia, lonches sicarios. No olvidemos que, aunque no se menciona de forma explícita, el contexto en el que se desarrolla el relato es el norte de México, en la actualidad tristemente célebre por la violencia cotidiana que asola a casi toda la región. ¿Qué mueve a los personajes a expresar humor? ¿Se trata de un humor gratuito o persigue un objetivo determinado? Desde mi mirada, pienso que este humor denso, cargado, busca denunciar esa exigencia colectiva de delgadez que se inscribe en lo considerado canónico, en un cuerpo escultural. Por eso también llama la atención el humor torcido de Tino, quien, a través del narrador del relato, confiesa que lo mortifica más el hecho de pensar que su hijo nazca con sobrepeso que con alguna malformación. ¿Qué nos dice esto sobre esa exigencia que parece, como bien marcan estudios sobre el tema, buscar la homogeneización también de los cuerpos? Esa exigencia de delgadez y perfección es la norma impuesta y no parece importar el precio que se paga para lograr este cometido. Otro aspecto en relación al humor a resaltar es el título, que refleja una tremenda ironía, pues es precisamente eso lo que pasa en la trama. Tino pierde a su pareja por culpa de la grasa.
El tono moral y casi didáctico de la frase queda anulado con el brutal desenlace de la historia. Reflexiones finales. En este espacio se buscó delinear algunos puntos que consideré importantes para tratar una problemática vigente en culturas como la nuestra. La exigencia social de lucir según cierto canon de delicadeza y perfección, que por supuesto no todos cubrimos y que, como consecuencia, puede llevar a prácticas tan cuestionables por peligrosas como la cirugía plástica. En el presente relato, totalmente contemporáneo, uno de los temas que sobresale es el vacío existencial, que se pretende llenar de diversas formas, pero siempre de modo artificial. La cirugía plástica aparece entonces como una opción que busca de forma incansable saciar la sensación de vacío que caracteriza en muchos sentidos a la época actual. Las drogas y el alcoholismo son otra variante de lo mismo, vistos como salidas emergentes y momentáneas que palian, pero no resuelven los conflictos cotidianos y existenciales de los personajes. El caos consume, traga, pues no hay héroes ni heroínas en estos escenarios donde la brutalidad impera, tampoco hay reivindicación posible. Solo permanece esa violencia que lo atraviesa y cubre todo, y así contamina las relaciones que son todo menos afectivas. Vicente Luis Mora, en el artículo citado con anterioridad, afirma que Velázquez incide en la idea de que vivimos un instante histórico en el que las personas buscan su yo en el exterior, sean cosas o personas tratadas como cosas, como plataformas de deseo, lo que implica que en todo caso la satisfacción identitaria nunca late en uno, siempre está afuera, lo que hará el proceso infinito, agotador, irrefrenable, frustrante. Y remata con esta frase el crítico citado: se trata de personas sometidas a un continuo tuneado físico-sentimental que solo las dejen satisfechas. Siempre existe un faltante, algo por llenar, porque se busca fuera del cuerpo lo que se quiere que se integre a este. Personajes como Tino y Carol desean, de forma errónea, llenar el vacío de la piel para afuera, cuando lo que funcionaría es que voltearan a ver lo que ocurre adentro y dejar de lado la búsqueda de esa perfección ilusoria. En un giro previsible, el narrador cierra la historia con las siguientes palabras. Cito: después de la operación me quedaron casi 200,000 pesos, lo suficiente para vivir un par de meses y planear mi siguiente atraco. No me iba a conformar solo con una liposucción, quería una rinoplastia, aunque me quitaran la papada. Así, Tino queda atrapado en su propia trampa, en su pesadilla interminable, y prevalece la duda sobre cuál de los dos personajes se queda con el infierno más sufrible. ¿Qué sucede cuando las operaciones estéticas se vuelven una especie de vicio, de adicción infinita? Quizá algo alumbra en el camino las palabras de Elsa Muñiz cuando enfatiza que, cito, el resultado de tantas operaciones seguidas es que se promueve una insatisfacción permanente y se produce una adicción a las cirugías desde la cual se emprende un camino sin retorno que conduce, muchas veces, al surgimiento de nuevas monstruosidades, todo lo contrario a la perfección anhelada. Y entonces se obtiene lo contrario de lo que se desea, se pierde la subjetividad primigenia y se permanece en una especie de proscripción autoinfligida. Por lo anterior se crea un hueco, y es ese vacío existencial el que se establece de forma perenne. La cirugía estética se presenta entonces como un evidente símbolo de la vaciedad que caracteriza épocas como la nuestra, representada por diversas sociedades actuales, que por regla general privilegian la apariencia física de sus integrantes sobre los aspectos internos o subjetivos. Gracias. Pues seguimos con la tercera intervención de esta primera parte, que corre a cargo de Gabriela García Ugar y lleva por título De la boca y el armo al abismo, Not I, de Samuel Beckett. Gracias, Mary. Yo les voy a hablar de esta pieza que se llama Not I. Dura 12 minutos, no la podemos ver toda. Les voy a pasar un minuto para que tengan, ¿no?, como la visión. Está en YouTube, les recomiendo que la vean, sobre todo la versión, bueno, es que Not I, Billy Whitelaw, porque hay muchas versiones y muchas arruinan la obra. Y esa tiene una pequeña introducción de Billy Whitelaw. Y después les voy a enseñar además una serie de imágenes para aquellos que no estén tan familiarizados con el trabajo de Beckett o con la obra de Beckett, para que entiendan un poco mejor de lo que estoy hablando. Entonces va a ser un minuto, si me pones en el 1, apagan la luz. Va a ser nada más un minuto. La obra, esta es la versión para televisión que hizo Beckett para la BBC. Él la dirigió, es con Billy Whitelaw, sí que sí, creo que sí. Y bueno, en la pieza de teatro uno tenía la boca en el escenario y todo esto.
time in a godfather. What? Girl, yes, tiny little girl, into this, out into this, before her time, God forsake it, cold. No matter, there was unknown, unheard of, he having vanished, thin air, loosened up button to his breeches, she similarly, 8 months later, almost at a tick, so no love, spare that, no love such as normally vented on the speechless infant in home, no relief for that matter, any of any kind, no love of any kind, at any subsequent stage, so, typical affair, nothing of any note took out up to 60 when, what, 70, God, coming up to 70 when, wandering in the field, looking aimlessly for cowslips to make a ball, a few steps then stop, stay into space, then on, a few more, stop and stare again, so on, drifting around, but suddenly, gradually, all went out, all that early April morning light, and she found herself in it. What? Who? No! Hey! I found herself in the dark, and it was exactly... Bueno, la verdad es que es horrible pararle, pero no podemos seguirnos. De verdad les recomiendo que la vean. Estas son una serie de imágenes, si lo ponen ustedes, a las que voy a hacer referencia. Esta es una obra que se llama Play, y cuando muchas de estas son versiones ya llevadas al cine, otras sí son en el teatro. La primera vez que Beckett la puso en escena, la dirigió, a los personajes se les empezó a caer el maquillaje, y pues al final el maquillista le pidió disculpas y dijo, no, ni corrijas, que se desmoronen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer referencia, estos son, no les vamos a ver otros, Neguinal en Endgame, que son unos personajes metidos en unos botes de basura. Esta es una obra, la calidad está muy mala porque son de internet, que se llama Quad, y es prácticamente, es entre una danza, es muda, nada más es un cierto movimiento de los personajes, y hay Quad 1 y Quad 2 en blanco y negro y en color, pero bueno, son estos personajes fantasmales, ¿no? Los cuerpos fantasmales que me interesan en ese sentido, más como danza. Ahí están otra vez Nag y Ned de Endgame. Este es también Endgame, y tenemos justamente los personajes que no pueden caminar, los lisiados, ¿no? Típicos de las obras de Beckett. Esta es otra vez la de Play. Este es Happy Days, que es una maravilla. El personaje aparece toda la primera parte del acto enterrada hasta la cintura, ¿no? En un monte de tierra, y todo el segundo acto enterrada hasta el cuello, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos viendo, ¿no?, un poco esa relación con el cuerpo. Otros lisiados, ¿no? Esta es Rockford Theatre, me parece que no me conocí 1 y 2. Esta es otra de Quad, pero la versión en blanco y negro. Esta, bueno, tenemos a la boca que acabamos de ver, Mouth, que hoy le vamos a llamar boca. Esta es una versión de teatro, otra vez la de Play, pero bueno, es para darles un poco la relación corporal. Era Footfalls. Beckett experimentó mucho con medios, radio, televisión, y entonces, bueno, vamos a hablar también un poco de estos cuerpos fantasmales mediados, ¿no?, por la nueva tecnología en aquel momento. Esa era un poco la boca, ¿no?, como se veía en el teatro, que es muy distinta de la versión para televisión, entonces para que tuviéramos un poco ese referente, ¿no? Y otra vez entonces, bueno, es un poco rápido, pero para que tengan un imaginario, ¿no?, más completo y sea más lógico, o tenga más coherencia lo que voy a decir. Bueno, después de lo que acaban de ver, se podrán imaginar que mucho se ha escrito sobre el cuerpo en la obra de Samuel Beckett. No solo en el teatro, las piezas para televisión y para mimos, sino también en sus novelas, cuentos y piezas para radio. Y podemos asegurar que esos cuerpos, casi sin excepción, resultan ser perturbadores. Quizá una de las constantes que no ha dejado de señalar la crítica es la manera en que los cuerpos de los personajes o actores se van degradando, desintegrando, desarticulando, de la misma manera que el texto, el género, la historia, la identidad, la temporalidad y el espacio. Dicho de otra manera, la perturbación del corpus es indisociable de la degradación corporal. El qué de la historia, el cómo se cuenta y el quién la narra se ven afectados de formas muy similares. En breve, el destino del lenguaje es indisociable del de los cuerpos. Estamos frente a un tipo de tortura tanto del corpus como del cuerpo. Así como las palabras de Winnie en Happy Days caen, porque así lo dice, ¿no?, sus palabras caen, muchas otras cosas parecen caer, como la piel de la ninfa Eco en la Metamorfosis de Ovidio, retomada por Beckett en su poema Echo's Bone, anunciado desde sus primeros textos en ese ir y venir, en ese forda del llamado Gantelot of Sense and Nonsense. Desde los años 30 es legible en este corpus una estética de la caída, fall, shoot, que será una constante en la obra beckettiana. Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better.
reza uno de sus últimos textos. Pero decíamos que así como Winnie confiesa que sus palabras caen, así caen los dientes y los miembros, brazos y piernas, nariz y orejas, y hasta el pene que pierde el innombrable. Si recordamos que este personaje, entre comillas, o bola hablante, reconoce que solo está hecho de palabras, nos resulta más digerible la caída de cualquier miembro en paralelo a la caída de las palabras. Pero la caída no es la única perturbación que podemos reconocer entre la galería de lisiados que conforman el corpus beckettiano. Pues aquello que no se cae se anquilosa, y curiosamente el pene no se anquilosa, sino que se cae, ¿no? Lo que no cae se anquilosa, se fragmenta, se desmorona, desaparece o se confunde hasta no saber, por ejemplo, de quién es cuál cabeza. Esa degradación incongruente e irrisoria termina por conformarse en lo que es considerado la tercera o cuarta etapa de la obra de Beckett, con una galería de cuerpos espectrales como los de Come and Go y What Were. Si bien pareciera que en estos textos aquellos que sobrevive al cuerpo es la voz, nadie podrá refutar que sin cuerpo no hay voz, como lo muestra con ingenio Lyotard en su texto Can Thought Go On Without a Body? Evidentemente esta relación entre voz y cuerpo ha sido ampliamente analizada a lo largo de los años, ahí en donde la voz y la razón se conjugan en el logos de nuestra historia. En este contexto no podemos olvidar que cuando Loki, el personaje de Godot, que cuando a Loki le dicen que piense, habla en ese magnífico monólogo que muestra lo que hoy podemos llamar deconstrucción del logocentrismo. Pero lo que nos va a interesar hoy de manera particular es esa antiquísima relación entre mente y cuerpo, pues los críticos aún hoy no dejan de debatir si la obra de Beckett es una representación del racionalismo cartesiano. Al anular el cuerpo, la esencia de Winnie, por ejemplo, queda en la razón, o si estamos frente a una deconstrucción del racionalismo cartesiano. Pero antes de continuar con esta tensión entre cuerpo y mente, me gustaría recordar algunas voces críticas para empezar a entender mejor los alcances de la obra que nos ocupa el día de hoy. Nota que fue escrita en inglés, y digo en inglés porque Beckett escribió la mitad de su obra en francés. Fue escrita en inglés en 1972 y representada en Nueva York por primera vez ese mismo año. Sobre la boca, que me voy a referir a boca, en realidad de hecho, ¿me puedes poner el texto? Les voy a poner ahí el texto de Notai, porque también voy a hacer referencia al texto, pero empieza ahí como el personaje pone mouth, ¿no? Yo aquí voy a hablar de boca. Sobre la boca, Beckett le dijo a Alan Schneider, que fuera su primer director de la misma obra, cito: escucho a boca sin aliento, urgente, febril, rítmica, jadeando, sin excesiva consternación con lo inteligible, dirigiéndose menos al entendimiento que a los nervios de la audiencia, que debería de alguna manera compartir su desconcierto. Fin de la cita. Y vaya que compartimos el desconcierto. Según Ruby Cohen, quien agrega que los nervios no están peleados con el entendimiento. Lo primero que señaló la crítica, explícito desde el título, fue el hecho de que el monólogo a toda velocidad en tercera persona evita el pronombre I, yo. Y esta va a ser una de las características que retomaremos hoy más adelante. Su discurso parece estar tan desorganizado hasta el borde de la incoherencia. Sin embargo, pese a la fragmentación de las frases, que hace eco con la fragmentación del cuerpo, la historia puede ser coherente en la lectura del texto. Una niña es abandonada por sus padres en un orfanatorio religioso, la mujer se mantiene prácticamente sin habla durante 70 años, pero de pronto la aflige el habla una mañana de abril en el campo. En el monólogo de Boca hay consternación sobre su discurso con recuerdos del pasado, y esta es toda la construcción de la memoria que hay en la pieza, los cuales pueden ser acomodados en un boceto de biografía, aunque cabe señalar que todos los eventos están encuadrados por un nacimiento prematuro. El problema radica en que linealizar la vida de Boca significaría traicionarla, pues ni en la lectura ni en la representación podemos asegurar ningún orden cronológico. Ella es interrumpida 22 veces por una quizás pregunta que no escuchamos ni leemos, ante la cual reacciona con un what cada vez. Cuando se baja el telón al final de la obra, la voz sigue, no se detiene, ante lo cual Seidman señaló desde los años 70 que Notai niega un final a su víctima, porque el castigo en Beckett es un purgatorio sin purgación. Estamos pues hablando del texto beckettiano más económico hasta ese momento. Estamos frente a una biografía disyuntiva fundida en una experiencia teatral prolongada, de gran poder e intensidad.
una experiencia sin paralelo ni referencia. Cuando pusieron la obra, incluso taparon todos los letreritos de salida de emergencia, cosa que hoy en día ya no nos dejarían seguramente, y cuentan que la gente le empezó a dar una angustia tal y se quería salir, pero como no veían nada, no se podían salir, ¿no? Entonces, bueno, sí se generó, hay muchos testimonios, ¿no?, de las primeras versiones que son una maravilla. La obra dura aproximadamente 12 minutos, durante los cuales se pronuncian unas 2.268 palabras. Para entender qué tan lejos lleva el proceso de dislocación, tenemos las estadísticas: 2.268 palabras divididas en 726 unidades separadas por puntos, como lo pueden ver. La unidad más larga tiene 10 palabras y el 93% tiene 5 o menos palabras. Aquí la forma es contenido y el contenido es forma, como lo dijo Beckett en su texto sobre Proust. Uno de los sentidos de la obra parece ser la desintegración y la sintaxis se desintegra. Beckett ya había logrado esto 20 años antes con El Innombrable. En El Innombrable 20 años antes se anuncia esta boca, ¿no? Y durante años Beckett pensaba, quiero poder representar una boca en la oscuridad, ¿no? Alex Reid ha señalado No Die como uno de los mejores ejemplos de lo que llama en la obra de Beckett teatro poético. En esta misma dirección, ante la aparente o no falta de lo inteligible, el público tiende a resaltar el carácter musical de la obra, una musicalización creada principalmente por las aliteraciones. Como lo dijo George DeVere, uno de los directores favoritos de Beckett, cito: cuando uno es director de una obra de Beckett, tiene que ver el texto como una partitura musical en donde las notas, los sonidos y las pautas tienen sus propios ritmos interrelacionados, y es de esta composición de donde viene el impacto dramático. En este mismo tono, Gontarski, haciendo un minucioso estudio genético de la obra, nos dice que Beckett orquestó la narrativa no de forma lineal sino musical, contando no con causas y efectos, sino con repeticiones y variaciones de los 14 temas que para él conforman la obra. Agrega que sobre No Die se puede decir que imita el caos de la vida o que hace una parodia de las composiciones surrealistas. Se pueden decir, nos dice Gontarski, a final de cuentas, muchas cosas. Dentro de esas cosas, Sakaguchi, por ejemplo, nos dice que No Die Boca cuenta la historia de una mujer que es socialmente desatendida, religiosamente controlada, económicamente invisible y sin poder legal. Y hace una lectura sobre las controversias en torno al trato de las mujeres en Irlanda. Finalmente ejemplifica la manera en que un escritor hombre puede dar efectivamente voz a un personaje femenino y a sus luchas. Pero regresemos al cuerpo, pues vale la pena recordar los innumerables testimonios en torno a la manera en que Beckett, como autor y director, torturaba, y esta es la palabra que utilizan los testigos, en la que Beckett torturaba a los actores. Basta recordar a Winnie enterrada hasta la cintura y luego hasta el cuello, o a Nagy Nell, generalmente representados por actores de edad avanzada metidos en los botes de basura durante las 2 horas de la función, así como el hombre y las 2 mujeres metidos en las urnas de play. Puesto que No Die haya sido identificada como la obra más demandante para sus actrices, la consternación propia del texto y del personaje se desplaza en varios sentidos hasta la actriz. Billie Whitelaw, que es a quien escuchamos, no se cansó, porque no la vimos, no se cansó, no vimos mucho, no se cansó de narrar la tortura psicológica que le produjo la pieza, pero además de un encantamiento y una fascinación, ¿no? Obviamente, y del dolor corporal al interpretar a esa velocidad la pieza, perdiendo en varias ocasiones el conocimiento por falta de oxígeno. Mao, Delecoise y Gontarski son algunos de los críticos que se enfocan en el tema del cuerpo. Maude, por ejemplo, señala la presencia de términos médicos en la obra de Beckett y dice que tiene una imaginación médica hasta el límite de inventar enfermedades. Las referencias que encuentra en la historia de la medicina y sobre todo aquellas de la tecnología visual de la medicina refieren curiosamente a un cuerpo incorpóreo o cuerpos virtuales. Esto lo lleva a asegurar que la obra de Beckett investiga y resiste las fantasías de lo incorpóreo. Lectura muy acorde con los cuerpos espectrales que señalamos al principio. Por su parte, Lecoise, hablando del teatro, nos dice que la escena beckettiana, de manera paradójica, celebra la omnipresencia y la desaparición progresiva del cuerpo. Ejemplifica la omnipresencia con las pantomimas como un sistema significante esencial, pero asegura que el cuerpo resiste a desaparecer completamente y a callarse. Retomando esta omnipresencia del cuerpo y su progresiva desaparición, Gontarski recuerda que el teatro es un género literario mediado por el cuerpo y que la exploración del mismo resultó muy fructífero para Beckett. Es una cita extensa de Gontarski.
Algunos de sus ataques genéricos más profundos se extienden a lo que tradicionalmente se llama personaje en literatura. Y aquí genérico se refiere a los géneros literarios, pero podríamos llevarlo más allá. Algunos de sus ataques genéricos más profundos se extienden a lo que tradicionalmente se llama personaje en literatura y a su representación en el teatro a través del cuerpo. Las paradojas del cuerpo en escena como figura o invención, visible o invisible, estar fuera o dentro de la escena, corporales o incorporales, y más tarde en piezas para la televisión real o electrónica, se exploran y explotan desde su primera obra producida hasta su último texto. Uno de los personajes literarios más originales de Beckett, Godot, por ejemplo, sigue siendo incorpóreo pero omnipresente, ejerciendo un dominio absoluto sobre los otros personajes encarnados. Esa ironía no pasó desapercibida para Beckett, que por una parte disfrutó e incluso aprovechó la comodidad de lo concreto, del aspecto físico y de la exterioridad del teatro, pero continuamente trabajó para minar y erosionar el privilegio de esa presencia. La fascinación de Beckett por el teatro fue dirigida para socavar y jugar con esa misma solidez de la presencia, para así sostener la mayor ambigüedad epistemológica y fenomenal como los sistemas de signos del teatro lo permitieran. De hecho, a veces subvierte los mismos sentidos con los que el público confirma lo concreto del teatro, la exterioridad de los personajes, haciendo que piense que ve, ya que nos ofrece figuras que no están ahí, como el niño que Claude ve en Endgame a través de la ventana y que los espectadores no vemos, el ritmo de las pisadas de May en Footfall, la voz de Hey Joe, Bam en What Were y el mismo Godot. Recordemos que en Hey Joe el cuerpo de la mujer solo existe en el cuerpo del texto. Kontarsky concluye diciendo que aquello que le va a preocupar a Beckett es cómo representar el ser incompleto a través del lenguaje y de la iconografía. Por lo pronto aceptemos que la corporalidad toma en la obra de Beckett formas extremadamente variadas. Puede ser percibida como instancia imaginaria, como soporte de una reflexión filosófica, como lugar de manifestación de pulsiones inconscientes, incluida la pulsión de muerte, entre otras. Me parece que Not I es una de las obras de Beckett que más se acerca al tema de la muerte a través del efecto de la visión panorámica. Roland Barthes nos dice que la palabra panorama significa ver todo, palabra inglesa que se forma con el griego pan, todo, y jaroma, aquello que uno ve, espectáculo. Digamos, para volver a notar, todo un espectáculo, incluso si en realidad no vemos mucho. Pero la aporía que subyace en todo panorama radica justamente en la imposibilidad de ver todo, ya sea a causa de los puntos ciegos, que en el texto de Beckett están magistralmente relacionados con los puntos suspensivos, o por la limitación de la mirada. Sin embargo, entre las facetas panorámicas evocadas por Barthes, hay dos en particular que nos interesan aquí. Primer panorama, relación memoria-muerte, porque nos habla del panorama final y también de memoria final. Momento en que la conciencia retoma el hilo de toda la vida y la juzga, igual al purgatorio de Bohème, cuando el alma se separa del cuerpo, se encuentra en el éter una imagen de toda su vida y está rodeado por las imágenes de todas sus acciones. Y ya conocemos la importancia del purgatorio en la obra de Beckett influenciado por Dante, así como las innumerables interpretaciones de Not I y Play en torno al purgatorio. Segundo panorama, casi el mismo pero sin el toque religioso, donde la memoria no abandona su lugar. Barthes trata de establecer una relación entre el panorama y la aproximación a la muerte. Siguiendo el gesto irónico de Barthes en una cadena de citas, retomamos a Barthes, que cita a Baudelaire, que cita a Quincy. Cito: todos los ecos de la memoria, si pudiéramos despertarlos al mismo tiempo, formarían un concierto agradable o doloroso, pero lógico y sin disonancias. A menudo los seres humanos, de pronto sorprendidos por un accidente repentino, sofocados por el agua y en peligro de muerte, han visto iluminarse en su cerebro todo el drama de su vida pasada. En tales circunstancias, todo el palimpsesto inmenso y complejo de la memoria se despliega de un solo golpe. Fin de la cita. ¿Cómo no pensar en Not I como un panorama? ¿Cómo no ver que la obra pone en escena una visión panorámica? Y aquí me acordé mucho ahorita en los videos que pasaste, Mary, cuando se quita justamente el destino, pasan, ¿no? Así a velocidad varios seres, ¿no? Como esa muerte. ¿Cómo no ver en la obra escena? Perdón. Los ecos de la memoria, despertados al mismo tiempo, forman un concierto doloroso pero lógico, alumbrando el teatro de su vida pasada.
Las visiones panorámicas son las visiones experimentadas por los hombres y las mujeres al borde de la muerte, esa vida que se despliega ante los ojos de los moribundos. Esas visiones se describen como imágenes proyectadas a una velocidad insostenible, donde la temporalidad se altera. No me parece una coincidencia que todos los testimonios reunidos en este tipo de situación extrema, y este es el punto que más me interesa en este momento, encontramos un profundo sentido de desapego, como si la persona que está contando su historia no estuviera involucrada en ellas y viviera todo desde lo alto y desde lo lejos. Entonces tenemos este desdoblamiento en estas personas que se están muriendo, ¿no? Esta separación de cuerpo y alma, es decir, se ha interpretado de muchas maneras. Not I, podrían decir los accidentados. Por último, sabemos que los recuerdos aparecen siguiendo una lógica del inconsciente, respondiendo a los lazos emocionales y no en un orden cronológico. ¿Ves por qué te hablaba de la memoria? Frente a la ansiedad, el desdoblamiento y la despersonalización, hablamos de Not I. El hecho de evitar a la primera persona del singular, la fragmentación del discurso y de las imágenes, la velocidad, que no excluye una cierta constancia en el texto, los fragmentos de la memoria que construyen con interrupciones y repeticiones el esbozo de una vida, parecen ser las manifestaciones tanto de Not I como de las visiones panorámicas. Estamos quizás frente a la representación de una vida suspendida, de una moribunda frente a la muerte. Pues, como dijo Gonzalski, se pueden decir a final de cuentas muchas cosas sobre Not I. Lo que podemos retener hoy de esta lectura es esa separación entre cuerpo y alma o entre cuerpo y espíritu, ya que quisiera esbozar, y estas más bien son aperturas, en esta dirección, el inicio de dos posibles lecturas, retomando algunas de las características que hemos venido señalando. La primera consiste en decir que estamos frente a una boca plástica, y boca con mayúscula, pues es el personaje de la obra, para evocar el pensamiento de Catherine Malabou. La segunda es apenas un guiño hacia los excesos de Jean-Luc Nancy a través de Jacques Derrida. Primera apertura. Malabou retoma el concepto de plasticidad de la filosofía de Hegel, quien argumenta que los filósofos han estado siempre equivocados al considerar que el sujeto es una instancia pasiva que recibía del exterior sus predicados o acciones. La subjetividad no es una instancia fija y sólida para Hegel, sino una instancia plástica. Y Malabou concluye, toda individualidad es a la vez receptiva y donadora de su propia forma. Es decir, recibe y da forma. Cito, el adjetivo plástico tiene dos significados opuestos, susceptible de cambiar de forma, maleable, como la cera, el barro, y por otro lado, susceptible de dar forma, como las artes plásticas o las cirugías plásticas. El sustantivo plasticidad finalmente designa el carácter de aquello que es susceptible de recibir y de dar forma. Cabe añadir que curiosamente esta característica del sujeto se presenta en Hegel a través del desdoblamiento de la conciencia en amo y esclavo, ahí en donde podemos empezar a pensar el desdoblamiento en Not I, no como una simple negación de la primera persona, sino como la posibilidad misma del personaje, o más bien de la boca. Pues boca, por un lado, da la forma y por el otro recibe la forma. Es el desdoblamiento entre yo y ella lo que permite, al igual que en Hegel, el amo y el esclavo, que boca pueda dar y recibir forma al mismo tiempo, en un gesto que se encuentra lejos de la pasividad y muy cerca de la creatividad. Estamos ante la autorreflexividad, autocreación, boca crea el discurso y el discurso crea a boca, autoorganización, autorreferencialidad, autorrepresentación. La boca que estamos viendo en la pantalla, o en el mejor de los casos en el escenario, describe lo que estamos viendo en un gesto muy típico del corpus beckettiano. Y es este gesto autorreflexivo que me parece invita hoy a leerlo como cuerpo plástico. Pero además del estatus filosófico, la plasticidad también es un concepto científico que describe, entre otros, la organización material del pensamiento. La noción de plasticidad neuronal no es una simple metáfora, sino que caracteriza el funcionamiento neuronal. Y es en este contexto en que Malabou propone que una de las maneras más pertinentes para pensar el conflicto mente-cuerpo consiste en tomar en cuenta la tensión dialéctica que une y opone al mismo tiempo naturalidad e intencionalidad. Pensar el entre dos como una realidad compleja. La plasticidad filosóficamente reconquistada podría ser el nombre de ese entre dos. Ni asimilación pura y simple de lo psíquico y de lo noético a lo neuronal, ni confinamiento en un simple rol de sustrato, de base o de condición de posibilidad de la realidad óptica.
La plasticidad se presenta entonces como el nuevo paradigma que sería capaz de trabajar tanto con la mente como con el cuerpo, tanto con la psique como con la materialidad, deconstruyendo la jerarquización del pensamiento binario. Decir que Bock es plástica nos permite dejar de lado hasta cierto punto las discusiones cartesianas. Decir que Bock es plástica nos permite pensarla como el entre el cuerpo y la mente. Decir que Bock es plástica nos permite hacer referencia al hipnótico de la imagen como imagen artística, pero también reconociendo el riesgo de explosión y desaparición, de aniquilamiento. Segunda apertura, y ya con esto concluyo. Si el cuerpo es, por lo general, el lugar en el que convergen lo auditivo y lo visual en el teatro, la boca resulta el lugar privilegiado en donde se articula el cuerpo y el lenguaje, conjugando el paso del cuerpo al lenguaje, del orgánico a lo simbólico y viceversa. Pero esa boca que se había anunciado literalmente 20 años antes en El Innombrable no puede dejar de lado todas las confusiones propias de la trilogía, en donde boca ya no se confunden, de la misma manera en que lo que entra por uno no necesariamente tiene que salir por el otro, porque boca parece esbozar todas las propiedades de algunos orificios propios del cuerpo femenino: oído, boca, ano y, como lo señala Catanzaro, el poder seductor de los genitales femeninos. Una vagina sin duda grotescamente dentada, que da a luz, que pare el texto que nos ocupa: palabras mierda, palabras música, palabras con sentido, palabras sin sentido, palabras que crean al mismo tiempo esa vagina. O boca que vomita, ¿no? En ese doble puede ser parillo vomitar, en esa escatología beckettiana. Y no debemos sorprendernos en nuestro contexto que cuando Jean-Luc Nancy intenta articular otro pensamiento de la relación cuerpo-mente, recurre precisamente a la boca. En una narrativa llena de metonimias y metáforas, Nancy utiliza la figura de Psique, y me parece muy bonita la figura de Psique, el personaje mítico, para hablar de lo extendido del cuerpo, fácil de entender por su materialidad, y lo extendido de la psique o del pensamiento, superficie paradójica y rebelde a la intuición, a la percepción, a la conciencia, pues el pensamiento normalmente no es material y no se extiende. Entonces juega con esta figura para hablar de la psique como pensamiento y de la psique corporal. A través de esta figura psique con mayúscula y psique con minúsculas, Nancy nos dice que ambos son inconmensurables, y esta inconmensurabilidad pasa por un pensamiento de lugar, y de lugar en cursivas, un lugar que no se reduce ni a la superficie ni al espacio objetivo. Se trata, nos dice Jacques Derrida, de pensar en un espacio, una superficie incorpórea, ni sensible ni inteligible. Cito: ese lugar único va a ser aquí la boca: cavidad, dilatación, precipicio, abismo, y aquí digo apertura, pero en realidad es ouverture, que además tiene un significado musical, y Jean-Luc Nancy lo trabaja mucho también, y bueno, ya habíamos evocado, hoyo, orificio, la boca, lugar único, incluso antes de la distinción entre buca y os, va a ser el lugar común de los inconmensurables que nos ocupan: el cuerpo y el alma, el espíritu y el pensamiento. Jean-Luc Nancy propone pensar la boca como el único lugar en el que el cuerpo y el alma se cruzan sin tocarse, haciendo posible el pensamiento. El sujeto cartesiano se entorpece en ese abismo que es la boca, pero en cambio ego se enuncia y se exterioriza. Es así como ego se puede trazar y pensar. Cito: la superficie inconmensurable del pensamiento es la abertura de la boca. Ahora bien, para Derrida la figura de lo exorbitante se impone para describir el efecto de lo inconmensurable. Y dice que Nancy es el pensador de lo exorbitante y de la exactitud al mismo tiempo, aunque estos dos valores parezcan por momentos antagonistas. Le va a llamar una exorbitante exactitud, o más bien hay una fidelidad de la exactitud al exceso de lo exorbitante. Habría entonces que interrogarse sobre el cuerpo y sobre la fuerza, sobre la pulsión compulsiva que pone en movimiento y mantiene viva la sílaba ex. Había que ponerla en configuración a la sílaba ex, con un pensamiento de la expulsión, de la expresión, de la excreación afuera, que condiciona el sentido del mundo, pues este pensamiento del exceso empuja al ego al exterior. ¿No tal? Aunque con otra agenda en mente habría que preguntarse hasta qué punto la propuesta de Nancy coincide con la de Malabou, por lo menos en seguir pensando la compleja relación cuerpo-mente. Habría que actualmente ver hasta dónde la expulsión y el exceso en torno a esa boca hace eco con las excreciones beckettianas de todo tipo, pues sin duda podemos decir que Not-Alf mantiene, como el pensamiento de Nancy, una fidelidad de la exactitud al exceso de lo exorbitante. Gracias.
Lo más difícil siempre de este tipo de mesas es como integrar lo que cada quien está haciendo. Y espero que se aclaren lo que traigo. Lo que era interesante aquí era como siempre se establecía en lo que hicieron, ¿no? Las tres, como siempre había esta cosa de que hay un poder sobre el que se está que se está subvirtiendo, que se está desbordando, y es bien interesante ver cómo lo relacionaron con el cuerpo, ¿no? Tuvo esta forma no tan literal, como en el caso de Angela Carter, bueno, y de la lectura que hace Aurora, eso se pasa a las imágenes del museo, del circo y de la cárcel. Y siempre pensando cómo hay una forma de salirse del control, ¿no? En tu caso es un poco también así como el cuerpo, que tratas de enseñar que hay que salirse un poco de ahí, o que se sale en este tipo sobre todo este texto. Pero es curioso porque esa pieza ha sido muy leída como si se borrara el cuerpo, ¿no? Como si la boca no fuera, y más bien es como el enfocarse en la boca, una concentración. Exactamente. Y hoy me llama mucho la atención en lo físico de exactamente. Entonces, a mí lo que me parece aquí muy interesante es sí cómo poder conjugar esta compleja relación de mente y cuerpo. O sea, no es, porque lo que sí es cierto en Nancy es que él dice que el ego ya no es interior, ¿no? O sea, Nancy sí lo trabaja como un ex, ¿no? Como un hacia afuera, y como un expulsar el ego, el yo, que no va a ser el cartesiano en ese sentido. Pero sí creo que es como toda esta relación tan compleja con el cuerpo en ese sentido. Y hoy me sorprendió porque en tu ponencia dijiste que la voz era una parte del cuerpo, ¿no? Y yo de alguna manera siempre la había leído más relacionado con la razón, y en general se relaciona más con la razón. Pero me regalaste la cita maravillosa de no hay cuerpo sin cuerpo, no hay voz sin cuerpo. No hay voz sin cuerpo. Claro. Claro, exactamente. Entonces cuando dicen en Becker, lo único que sobrevive es la voz, no. Entonces... Es que más bien yo creo que, o sea, no pensé nunca jamás, y no, vamos, perdóname porque, o sea, para mí no soy una especialista en Becker de tu nivel, ni mucho menos, o sea, soy una lectora, espectadora, ¿no? Pero nunca pensé, nunca comulgué con la idea de que el cuerpo en Beckett no está, o está borrado, o está al contrario. Es decir, yo creo que en obras como las de Beckett es cuando de repente está el cuerpo, porque los cuerpos que vemos están tan regularizados, tan normativizados, que son invisibles en realidad, ¿no? Son el cuerpo del otro lado de los binomios, ¿no? Pero son cuerpos que no nos perturban. Con lo cual, pues nada, son cuerpos domesticados, disciplinados, ¿no? Invisibles totalmente, ¿no? Y ahí hay un cuerpo. O sea, tienes ganas de que se abra el foco. Y te asusta al mismo tiempo. Claro, claro. ¿No? Pero, y lo dijiste tú en tu ponencia, nunca es presente, ¿no? O sea, nunca está, o sea, sí, está jugando todo el tiempo con esa ambivalencia, exactamente, ¿no? Es ese, pero tiene piezas para mimos, o sea, es pura corporalidad, ¿no? Gracias. Pero en ese caso lo que es horrible es el cuerpo de quién, porque Beckett está todo el tiempo tratando de controlar la boca de esta. Claro. Es como otra vez el control. Sí, claro. No, y las luces, el juego de luces en las tres urnas, por ejemplo, hablan cuando se les prende la luz en la cara. Hablas aquí interrogatorios, ha sido muy leído con interrogatorios policíacos, con asestados, Sí, me acuerdo. Es que de hecho existe la tensión, ¿no? La tensión del control, en la tensión de los espacios, que yo creo que en tu texto estaban desplegados los espacios en los que ese cuerpo negocia y de algún modo resiste, ¿no? O sea, siempre el cuerpo de la protagonista está perturbando los espacios que de algún modo la docilizan o la disciplinan, ¿no? Pero sin que el asunto quede resuelto del... No, jamás, claro. No, jamás. Entonces, en cualquier caso, quizá me hiciste pensar el texto que presentaste, qué diferente hubiera sido o qué diferente lo hubiéramos leído, reído, si los papeles fueran invertidos, ¿no? O sea, que lo que hace es darle la vuelta a el que se somete a la imposición es Tino, ¿no? Y no es ella, no es Carlos, ¿no? Es Tino. Pero qué diferente hubiera sido si los papeles hubieran sido como los de siempre, ¿no?
la mujer sometida a la liposucción, ¿eh? Y ahí dijiste una cosa que yo creo que podemos repensar cuando tú hablabas de una fuera del cuerpo, y creo que tu misma ponencia demostraba que no hay una fuera del cuerpo, ¿no? Cuando tú decías, de algún modo, ¿no? Hablabas del cuerpo tuneado y al final resituaste todo en un dentro y fuera del cuerpo, es decir, como hay que mirarse dentro del cuerpo y no dejarse como influir por los cánones de belleza de la fuera. Pero en realidad yo creo que lo que demuestra el texto es que justamente esa frontera está borrada, que los personajes piensan, viven su cuerpo con una fuera integrado, es decir, no sé si hay esta especie de adentro que nos va a decir la verdad y nos va a salvar de tunearnos, para decirlo así, ¿no? Aunque el tuneo ahí es muy bestia y es humorístico, pero en el humor, como tú muy bien señalaste, hay una crítica feroz. Nos reímos de algo que nos afecta, es decir, que nadie está a salvo. Sí, que es muy violento y que nadie está a salvo de esta lucha con el poder de disciplinarse según una estética, ¿no? Pero justamente por eso, no sé si está tan claro que con mirarnos dentro está solucionado, porque dentro no hay ninguna autenticidad nuestra que nos permite estar a salvo de nada, de ninguno de estos disciplinamientos que han salido en la mesa de hoy, ¿no? Porque refuerzas el binomio, ¿no? Claro. Pero creo que la parte que rescata muy bien es cuando haces la referencia a la falta original, ¿no? Justamente, que esa ya no es ni interior, es interior, exterior, es una falta que nos va por todos lados, ¿no? O sea, como que esa falta rompe con esa noción de que al interior sí, ¿no? Sí, yo. Sí, justamente por eso, ¿no? Sí. Sí, es algo tradicional el pensar que el interior y se pudo ir algo espiritual y todo. Lo que me interesaba resaltar es el hecho de esta insatisfacción que se va ampliando y que no llena, o sea, no llena nunca ese vacío. Y como dicen, o sea, la falta primigenia no se va a llenar, no se va a llenar o que alguien diga si no encuentra la fórmula, pero a pesar de eso, pues sí traté de resaltar, o sea, sí, lo del binarismo y todo, pero sí me llamó mucho la atención que no se toma ni siquiera esa opción. Y en relación a los géneros, hacerlo al revés, digamos, eso fue precisamente lo que me llamó la atención, ¿no? O sea, vengo de estudiar la maestría en estudios de la mujer, entonces era como, yo dije, voy a regresar a un escritor hombre, según yo, y me encuentro con que finalmente lo que más me llama la atención es la violencia que ejerce esta mujer.